Bien, voy a compartir pantalla. Profesor, consulta, la grabación la va a compartir usted después en la plataforma, ¿verdad? Está grabando, entonces yo Ya, le subo el video en el link de Dropbox que está al final de la página de inicio del curso, en la beca. Bien, estoy tratando de conectar el iPad, se demora un poco, pero ahí está. Bien, les hago un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Partimos entonces con la derivada, ¿ya? Eh, la derivada, la definición de derivada eh, se da, ¿cierto?, a través de un límite, del siguiente límite. Vamos a notar por f' de x. A ver, primero, diremos, diremos que f es derivable en x sub 0 si el siguiente límite, este límite existe, ¿vale? A este límite lo denotamos como f' de x sub 0 o de f a de x evaluada en x sub 0. ¿Ya? La derivada de f con respecto a x evaluada en x sub 0, ¿vale? F se dice derivable en un intervalo abierto y si f' de x, definida como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h, si esto existe para todo x perteneciente al intervalo i. ¿Ya? En la primera definición, uno parte primero definiendo la derivada en un punto en particular, ¿ya? En un punto x sub 0. Se dice que la derivada existe en ese punto si ese límite existe. Pero si sucede que ese límite existe en todo valor x en un intervalo abierto, vamos a decir que la función es derivable en ese abierto y su derivada es justamente ese límite. Nosotros calculamos, mediante la definición de derivada, calculamos la derivada de varios tipos de funciones. Por acá puse un resumen. Vimos que la derivada de la función constante es cero, ¿vale? La derivada de la función identidad, es decir, f de x igual a x, es uno. Si en vez de x tengo mx, su derivada es la constante m. Acá era uno porque delante de la x había un 1, un x. Su derivada es 1. De la x cuadrado, su derivada es 2x. De la x cubo, su derivada es 3x cuadrado. Y en general, si tengo un x elevado a n, su derivada es nx a la n menos 1. Y esto funciona para todo n. En general, funciona para todo n en R. ¿Bien? Caso particular, la raíz cuadrada también se puede ver como un x elevado a n, ¿cierto? Es x elevado a un medio,
¿ya? Y con esa misma fórmula uno obtiene que la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 partido en 2 raíz de x. También usamos la definición de derivada para probar que la derivada del seno de x es coseno de x, mientras que la derivada del coseno es menos seno de x, ¿ya? Ahora, si aquí tenemos ax, ax, dentro del seno y siendo evaluado en el seno y en el coseno, las derivadas son las mismas, simplemente tienes que multiplicar afuera por el a, por el coeficiente a. Vimos también que la derivada de la función exponencial es la misma exponencial, cuando la base es la e de Euler, ¿ya? Si en vez de x yo tengo un ax, ¿ya? La derivada es la misma exponencial, e a la ax, pero multiplicada afuera por el coeficiente a, ¿ya? De igual forma, cuando tengo una exponencial con una base cualquiera, b mayor que cero, su derivada es la misma exponencial, b a la x, pero hay que multiplicarla por el logaritmo natural de b, ¿vale? Esas son las fórmulas que hemos visto hasta el momento, ya las demostramos en clase, ¿ya? También vimos algunas propiedades generales de la derivada, ¿ya? Como las reglas de derivación. Vimos que cuando tengo una constante multiplicada por una función f, la derivada de esa función, de la constante por f, es la constante por la derivada de la función f de x. Es decir, las constantes salen fuera de la derivada y derivo solamente la función, ¿ya? Cuando tengo una suma o una resta de funciones, la derivada de la suma o la resta es simplemente suma o resta de las derivadas. Cuando tengo la derivada de un producto de funciones, esto es igual a la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Finalmente, cuando tengo la derivada de un cociente de funciones, tengo una f de x partido en g de x, esto es derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador, todo eso partido por el denominador sin derivar, pero al cuadrado, ¿ya? Y se exige obviamente que g de x sea distinto de cero para que acá abajo no quede dividido por cero. Bien, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Puse aquí algunos ejemplitos. Por ejemplo, aquí. F de x es 5 menos 2x cubo más raíz de x menos 3 seno de x. Calculemos su derivada. F' de x va a ser igual. Si quieren pueden ir participando en la clase, no hay problema si quieren interrumpir o hablar o ir contestando las preguntas, ¿ya? Pueden hacerlo con toda confianza. La derivada nos queda primero, aquí tengo restas y sumas de funciones, así que puedo derivar término a término sin problema, ¿ya? Derivada de 5, 5 es una constante, su derivada es cero, menos. Acá tengo 2 por x cubo, el 2 se mantiene, derivo la x cubo. La derivada de x a la n era n por x a la n menos 1, por lo tanto aquí va a quedar 3 por x a la 2. Con el 2 que está adelante va a quedar 6x cuadrado. Más la derivada de la raíz de x. Vimos también que era 1 partido en 2 raíz de x. Menos 3 por la derivada del seno, que sería coseno de x. Ahí estaría la función derivada. Si ya saben que el cero no es necesario ponerlo. Lo voy a poner como lo voy a poner aquí en transparente. ¿Ya? Como un fantasma está el cero. Bien, vamos con la segunda. Tengo seno de x por coseno de x. Tengo aquí un producto de funciones. Regla del producto. Me queda derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Así que esto va a ser seno de x derivada por coseno de x más el seno sin derivar por la derivada del coseno. Derivada del seno es coseno por coseno de x. Más seno por la derivada del coseno. La derivada del coseno va a quedar aquí seno de x por la derivada del coseno que es menos seno de x. ¿Ya? Y esto, aquí mismo lo voy a escribir, me queda coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. ¿Ya? Que si recuerdan,
en las identidades de las funciones trigonométricas, esto es exactamente coseno de 2x. Bien, por aquí tengo la tangente. ¿Ya? Tengo la tangente. Tengo entonces que f' de x es igual a la derivada de la tangente, ¿no? Pero la tangente yo sé que es seno de x partido en coseno de x. Tengo un cociente de funciones, tenemos que usar la última propiedad, la derivada del cociente. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo esto partido en el denominador al cuadrado. Bien, va a quedar entonces seno de x derivada por coseno de x menos seno de x sin derivar por la derivada del coseno. Y todo esto dividido en el denominador al cuadrado me va a quedar coseno al cuadrado de x. ¿Ven? Voy a seguir por acá. Derivada del seno me queda Te coseno de escucho. x por coseno de x menos seno de x por la derivada del coseno que es menos seno de x y todo esto partido en coseno al cuadrado de Ok, x. encontré esto en internet para por coseno x menos seno x por la... Se me activó la Siri. Bien, arriba me queda entonces coseno de x, coseno al cuadrado de x, menos con menos me da más seno al cuadrado de x y todo esto partido por el coseno cuadrado de x. Bien, voy a hacer un poco de espacio. Coseno cuadrado más seno cuadrado, nosotros sabemos que eso es por la identidad pitagórica, eso vale 1. Me queda 1 partido en coseno cuadrado. Y el 1 partido en coseno es la secante. Así que aquí tengo, lo que tengo aquí entonces es la secante al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, aquí llegamos a que la derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. ¿Ya? Esta no la teníamos, pero ahora sí. ¿Bien? ¿Dudas? Profe, eso sería como eso igual es como para aprendérselo, ¿cierto? La derivada de la Esta tangente. formulita Como la, justamente, la de la tangente, la vamos a agregar acá. Este formulario, ¿ya? La derivada de la tangente. ¿Ya? Todas las derivadas nuevas las vamos a ir agregando acá. Bien. Sigamos con la cotangente. Hay varias formas de hacerla, pero aquí solo voy a ocupar cociente. Ya no voy a ocupar todavía regla de la cadena. Podría haber sido con regla de la cadena, pero vamos a ocupar cociente. ¿Qué sería f' de x? Es la derivada, ¿cierto?, de la cotangente. Pero la cotangente, recuerden que la cotangente es lo mismo que coseno de x partido por seno de x. Esto lo voy a poner aquí entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, en vez de poner derivada de cotangente, voy a escribir la derivada de ese cociente. Bien, y aquí es lo mismo. Derivada del numerador por el denominador sin derivar. Derivada del coseno me queda menos
seno de x por el denominador sin derivar, que sería seno de x, menos. Ahora, el coseno sin derivar por la derivada del denominador. La derivada del seno es coseno de x. Todo esto partido en seno, perdón, seno al cuadrado, el denominador al cuadrado. Bien, arriba tengo menos, voy a factorizar por el menos. Seno de x por seno de x es seno cuadrado, más coseno coseno, te queda coseno cuadrado de x. Todo esto partido por el seno cuadrado de x. Identidad pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, así que va a quedar menos 1 partido en seno cuadrado de x. El 1 partido en seno es la cosecante. Es la cosecante, así que 1 partido en seno cuadrado me queda cosecante al cuadrado. Entonces, menos cosecante al cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la derivada de la cotangente de x es menos cosecante al cuadrado de x. Bien, y aquí tenemos otra. La voy a llevar al formulario también. Bien, tenemos acá la secante. La secante es lo mismo que 1 partido en coseno de x. ¿Ya? También es un cociente. ¿Ya? Así que f' de x es igual a 1 partido en coseno de x prima. Bueno, lo mismo, derivada del numerador. Derivada de 1, 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, derivada del coseno sería menos seno de x, todo esto partido por el denominador al cuadrado, ¿cierto? Coseno cuadrado. Esto me da, voy a seguir por acá. Realmente esto queda seno de x partido en coseno cuadrado de x, y esto es seno de x partido en coseno de x por 1 partido en coseno de x. Mayormente lo van a encontrar así. Seno partido en coseno me da tangente de x, y 1 partido en coseno es secante de x. ¿Ya? Así que, ¿qué obtuvimos? Por lo tanto, la derivada de la secante de x es igual a tangente de x por secante de x. ¿Bien? ¿La llevo al formulario también? Es secante por tangente. Bien, nos queda ahora la cosecante. La cosecante nosotros sabemos que es 1 partido en seno de x. ¿Vale? Entonces, f', ¿qué cosa va a ser? Va a ser la derivada de 1 partido en seno de x. ¿Ya? Eso es lo mismo. Derivada del numerador, 0 por seno de x, menos el 1 sin derivar por la derivada del seno, que es coseno de x, y todo esto partido en seno al cuadrado de x. Esto finalmente me queda, voy a seguir por acá, menos coseno de x partido en seno cuadrado de x. Luego esto va a ser menos coseno de x partido en seno de x por 1 partido en seno de x, pero esto es lo mismo que menos cotangente de x por la cosecante de x. ¿Ya? Así que, por lo tanto, la derivada de la cosecante de x es igual a menos
cosecante de x por cotangente. Ahí está, una nueva fórmula. Lo voy a escribir acá. Ahí está usando cot para cotangente. ¿Ya? Tenemos entonces fórmulas nuevas para nuestro formulario. ¿Bien? Vimos también regla de la cadena. Regla de la cadena es cuando tenemos una composición de funciones. Una f compuesta con g de x. La derivada de la composición de funciones es la derivada de la función de la más externa, ¿cierto? Evaluada en g de x, todo eso por la derivada de g de x, ¿ya? Algunos casos particulares importantes. Casos particulares, por ejemplo, mira, cuando tengo una función elevado a un n. Esto cuenta para cualquier NR. Podría ser, si es una raíz, si es la raíz de una función f de x, esto me va a quedar la función f de x elevado a un medio. ¿Ya? El n sería un medio. Pero bueno, ¿qué se hace? Se deriva primero la potencia. Entonces me queda n algo elevado a n menos 1. Estoy derivando solo la potencia. La base es la f de x. ¿Ya? Es la misma base de la potencia. Por la derivada de la base, que sería f' de x. Si yo, por ejemplo, tengo el seno de una función, el seno de algo, que no es solo x, sino que es una f de x, va a ser la derivada del seno evaluada en f de x por la derivada de f de x. O sea, me va a quedar la derivada del seno, que sería coseno evaluado en f de x por la derivada de lo que está dentro. Si yo tengo el coseno de una función f de x, ¿ya? El coseno de una función f de x, la derivada va a ser, primero, la derivada del coseno evaluada en f. La derivada del coseno es menos seno evaluada en f de x por la derivada de lo que está dentro, por f' de x. ¿Sí? Por último, el último ejemplo es como este igual, porque al final esto es f de x elevado a menos 1. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Se deriva primero la potencia, te va a quedar menos 1, que sería este menos que está aquí, por f a la menos 2, que sería, aquí aparece partido en f de x al cuadrado, es el f a la menos 2, por la derivada de esto que sería f' de x. ¿Bien? Otro caso importante, igual me faltó aquí. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de la tangente de una función, va a ser igual a la derivada de la tangente, va a ser igual a tangente prima, la derivada de la tangente, evaluada en f de x, por la derivada de f de x, y esto, la derivada de tangente, ya vimos recién que es secante al cuadrado, evaluada en f de x, y todo esto por f' de x. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo una e elevado a una f de x, la derivada de la exponencial de una función va a ser, primero, derivo la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma exponencial, ¿cierto? Evaluada en f de x. Va a ser e elevado en f de x por la derivada del exponente, que va a quedar f' de x. ¿Ya?
Por ejemplo, calculemos la derivada del seno al cubo de x. Seno al cubo de x. Eso es lo mismo que tener seno por seno por seno. O sea, es el seno de x, todo eso al cubo. Se deriva primero la potencia, ¿ya? Ojo que seno al cubo es lo mismo que seno de x elevado a 3. Es eso, ¿ya? Es eso mismo. Bien, ¿cómo derivo eso? Se deriva primero la potencia, que sería 3. El seno lo dejo intacto, elevado a 2. El cubo ya sabemos que se deriva así. Pasa el 3 adelante multiplicando y se lo resta 1 al exponente. Y todo esto por la derivada de la base. Mi base es seno de x. La derivada del seno es coseno de x. Esto va a quedar 3 seno cuadrado de x por coseno de x. Si yo tengo, por ejemplo, e elevado a la... Profe, ¿Sí? no, no me quedó muy bien la anterior, no, no entendí bien. Ya. Aquí en la primera, tienes que recordar que si yo tengo f de x elevado a un n, elevado a un n, la derivada de una función elevado a n es n por la función elevado a n menos 1 por la derivada de la función. Bien, yo aquí quiero derivar el seno al cubo de x. Recuerda que seno al cubo es lo mismo que seno de x y todo esto elevado a 3. No es la x lo que se eleva a 3, sino que es el seno de x. Lo que está acá adentro es la f de x. El seno de x es la f de x. ¿Cómo derivo esto? Entonces, una función al cubo sería n por la función elevado a n menos 1, todo eso por la derivada de la función. Va a quedar aquí 3 por la función al cuadrado por la derivada de la función. La derivada del seno que es coseno. Ahora sí. Profesor. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo uno sería f de seno al cubo de x o solamente seno al cubo de x. Seno al cubo de x. Seno de x es la f de x. Esto ¿Sí? que está aquí, todo ese seno de x es la función f. Recuerde que la palabra sen, la palabra sen es el nombre de la función seno. Es como que en vez de que la llamaron f a la función, la llamaron sen. ¿Se entiende? Esto es una sen de x, que está siendo elevado a 3. Entonces la derivada de esto va a ser entonces, derivo primero la potencia, se le resta 1 al exponente por la derivada de la base. Tal vez debía haber puesto ese paso. Pero ahora me queda claro. Bien, acá tengo e elevado a la tangente de x. Mira, aquí está cómo derivar e elevado a una función. Es siempre la misma exponencial por la derivada del exponente. Entonces esta derivada va a ser la misma e a la tangente de x por la derivada de la tangente. Y esto es e elevado a la tangente de x por la derivada de tangente es secante al cuadrado de x. Y ya está. Está listo. ¿Dudas? Ahí da lo mismo si se coloca secante al cuadrado de x por e elevado a tangente. Ah, sí, te la pongo acá después. Sí, Sí, lo da lo mismo, mismo. ¿cierto? Da lo mismo. Da lo Ya. mismo.
Profesor, ¿por qué queda tangente de X y no queda E tangente de X derivada? ¿Dónde? A ver, aquí. Mira, es que es por regla de la cadena, mira, regla de la cadena. Aquí primero hay una exponencial. Es la derivada de la exponencial evaluada en f de x por la derivada de f de x. Entonces te queda aquí la misma e a la f de x. Pues la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Ah, Entonces te queda la misma e a la sí, f de x, pero multiplicada por la correcto. derivada del exponente. La F de X. Ya. Ah, Bien. eh, la derivada de 1 más 3x a la cuarta elevado a 10. Esto es de la forma f de x elevado a n, ¿cierto? Lo que está acá adentro, esto es una f de x, ¿vale? Así que esto sería entonces, derivo primero la potencia, que sería 10 por mi f de x, que sería 1 más 3x a la cuarta, elevado a 9 por la derivada ahora de la f de x, la derivada de la base. Sería 12x elevado a 3. Esto va a quedar 120x al cubo por 1 más 3x a la cuarta elevado a 9. Así nos queda esa derivada. ¿Se entendió? ¿La puedes repetir, profe? ¿Cómo? ¿Lo puedo repetir? Sí, por favor. Ya, mira. Esta función. Me piden calcular su derivada. Pero esta función, mira, ¿qué forma tiene? Es de la forma, es como la que está acá. Es de esta. Mira, es una f de x elevado a un n. La derivada de esto es, derivo primero la potencia, n por f de x elevado a n menos 1, por la derivada de esto, de la base. Sería f'. Entonces acá, derivo primero la potencia 10. Pasa el 10 para adelante, 10 y se le resta 1 al exponente. Todo esto evaluado en la f de x, que es la base. Por, aquí va la derivada de la base. La derivada de la base del 1 más 3x a la cuarta, derivada de 1 es 0, de x a la cuarta es 4x cubo, pero con el 3 que está acá te queda un 12. Mm. Bien, y como son puros productos, puedo multiplicar el 10 con el 12, 120, y el x cubo lo puedo poner adelante igual. no, queda No, en ok. cero, por Sí. cierto. Ahora sí. ¿Cómo? Ah, la Uno derivada queda en de cero, cuando porque derivo está eso sí, derivado. por eso aquí no va, porque es cero esa derivada. Correcto. Bien, a ver así, al ojo. Dígame Y ahí ustedes. después se multiplica. Usted después lo multiplicó, pues 120 por 12. Sí, el 12 con el 10 lo multipliqué, por eso quedó el 120. A ver, ¿cómo queda esa derivada? Es e elevado a algo. Es lo mismo. Ya E igual, elevado y a x elevado. cuadrado menos x. Primero, siempre queda la misma, mira, queda la misma función, pero queda multiplicada por la derivada Correcto. del exponente. Es lo Va a mismo. ser e Y, elevado a y después se x deriva cuadrado menos x más X 1 menos uno. por la derivada del exponente. Y esto me va a quedar e a la sí, x se cuadrado deriva. menos x más 1 por 2x menos 1. X menos uno. Correcto. Bien. Bueno, nos Y ahí faltan queda algunas así, funciones. ¿no? Dígame, Entonces, ahí queda así, ¿no? O queda así sea, nomás. en este caso la Sí, multiplicación déjela. Lo del... importante sí es poner aquí los paréntesis porque aquí hay un binomio. Claro, un binomio. Claro, si no le pone los paréntesis, es como que si solo el 2x estuviera multiplicado por la exponencial.
Claro, queda menos uno para afuera. Claro, el menos uno Claro. quedaría afuera, pero eso estaría incorrecto. Bien, se recordaron un poco en dónde íbamos con la materia, ¿no? Vamos, Sí, vamos ahora con la materia de hoy, que es la derivada. Derivada de la función inversa. Se es una función invertible. Invertible significa que es biyectiva. ¿Sí? Así, y es igual a f de x. Si solo si la x es f a la menos una de y. ¿De acuerdo? Sabemos además que nosotros queremos encontrar una fórmula para la derivada de la f a la menos una. Queremos encontrar una fórmula para f a la menos una prima. ¿Ya? Bueno, nosotros sabemos que f a la menos una compuesta con f es x. Esto es por definición de función inversa. La función inversa siempre satisface eso, que si yo la compongo con la f a la menos una compuesta con f me da la identidad. ¿Ya? Esto es para todo x perteneciente al dominio de f. ¿Ya? Entonces aquí, derivando con respecto a x, en ambos miembros de la igualdad, ¿ya? Mira, en el lado izquierdo, aquí hay una composición, así que hay una regla de la cadena. Por regla de la cadena va a ser la derivada de esto, de la f a la menos 1, evaluada en f de x, todo eso por la derivada de lo que está dentro, por la derivada de f de x. Se me va a quedar f a la menos 1 prima, evaluado en f de x, por, por la derivada de lo que está dentro. Esto es igual a... Y al otro lado, si derivo esto con respecto a x, ¿qué nos da? Nos da 1. La derivada de x con respecto a x es 1. Entonces, la derivada de f a la menos 1 evaluada en f de x es 1 partido en f de x. ¿Ya? Pero esto, esto que está aquí es y. Y esta x que está acá es f a la menos 1 de y. ¿Ya? Ay, perdón, aquí me faltó poner una derivada. Esta, ¿no? Porque pasé esto que está multiplicando, pasó para allá, dividiendo. ¿Bien?
Así que la fórmula queda así. Ahí está la derivada de la función inversa. Esa es la propiedad de la... Esa es la propiedad. Y mira, ya vamos a ver cómo se ocupa. Quiere decir que la derivada La derivada de la función inversa es igual a 1 partido por la derivada de la función, pero evaluada en f a la menos 1 de i. Ejemplos. 1. Vamos a calcular la derivada de la función logarítmica. O de hecho, mira, le voy a poner x nomás. Aquí, x, porque al final, aquí cuando uno llega a esta igualdad, da lo mismo si yo esta y ahora después le pongo x. Si cambio la y por x, da lo mismo. Es un nombre de una letra nomás. ¿Ya? Ya. Bueno, voy a tomar la exponencial. F de x es la exponencial. Entonces, ¿qué es f a la menos 1 de i? Ojo que si yo hago i igual a e a la x, esto implica que la x es igual al logaritmo de i, que sería f a la menos 1 de i. ¿Ya? Entonces, f a la menos 1 de i es el logaritmo natural. ¿Sí? Ya, pero por el teorema de la función inversa, por la fórmula que vimos recién, yo sé que f a la menos 1 prima en i es igual a 1 partido en f prima, lo voy a escribir otra vez, pero ya da lo mismo, evaluado en f a la menos 1 de i. sí, ¿Cuánto vale f prima? La f de x es e a la x. Entonces la f prima es sería la misma e logaritmo a la x, natural. ¿cierto? Entonces acá abajo te queda e elevado a, y la f a la menos 1 de i, ¿cuánto vale? El logaritmo de i. Sí, Cuando compongo aquí una exponencial con el logaritmo, ¿se acuerdan qué pasa? se va a logaritmo natural por la exponencial Es 1 partido en i. de ahí. Pero f a la menos 1 recuerda que era el logaritmo. Así que por lo tanto, la derivada del logaritmo, ¿qué cosa es? 1 partido en i. O, o si prefiere, ahí está. Tenemos otra. Eso no lo Ah, sabía. formulario. La derivada del logaritmo es 1 partido en x. Entonces voy a ir al formulario y la voy a agregar.
Entonces, ahora que Ya. conocemos la del logaritmo, puedo componerla. Puedo también calcular la derivada del logaritmo de una f de x. Por regla de la cadena, va a ser primero la derivada del logaritmo, evaluada en f de x, por f' de x. F de La X. derivada del logaritmo es uno partido por, ¿sí o no? Así que esto va a Vale. ser uno partido en f de x Un por partido f' por- de x. Y esto sería entonces f' de x partido en f de x. ¿Ya? Por ejemplo, es el logaritmo, Pero la de arriba, el logaritmo del el seno de x. logaritmo de- ¿Qué sería el logaritmo del seno de x? Sería primero la derivada del logaritmo evaluada en el seno. O sea, la derivada del logaritmo es uno partido en lo que hay adentro, por seno de x. por la derivada del seno que es coseno de x. Esto va a quedar Coseno. Seno cotangente de x. de- ¿Se entendió? Sí, profesor. El- a ver, el logaritmo de uno más x cuadrado. ¿Cómo va a quedar esa derivada? Uno Siempre partido es por uno partido uno en lo que hay más adentro. x Uno cuadrado. partido en Uno más x por cuadrado. la derivada de lo de adentro, ¿cuánto es? La derivada sería 2, 2x, 2x. 2x. Entonces esto va a ser 2x partido en uno más x al cuadrado. Uno más x cuadrado. Ya es todo. Bien, veamos otro Y aquí ejemplito. ya cuando profesor, ¿Cómo? primero pues eso era un ejemplo, o sea, primero arriba es un ejemplo, o sea, de la función de cualquier función, digamos. Sí, sí, arriba es como la fórmula Un general. terminal. Si tienes el Primero logaritmo de terminal. algo, siempre va a ser la Ya. derivada de lo de adentro partido por lo de Sí, adentro, sin derivar. Siempre es como así. la regla general. Sí, este tipo de fórmulas también pueden ir en el formulario. Por ejemplo, esto igual a eso, y las Mm, otras que tuvimos acá, por ejemplo, así como esta, ya que son aplicaciones en realidad de la regla de la cadena. mm, mm, ¿Ya? Todas esas ya. pueden ir en un formulario. Bien, otra más. Ejemplo 2. Calcular la derivada del arcoseno. El arcoseno, ustedes saben que es la función inversa del seno. Entonces yo voy a tomar aquí f de x para hacer el seno de x con x perteneciente a, este era menos pi medios, coma pi medios. Esto para que sea biyectiva, ¿vale? Para que sea biyectiva, para que sea invertible. ¿Cuánto dices ¿Cómo? seno de x debería ser seno de x a la menú? Ahí puso función de x es igual a seno de x, debería ser seno de x a la menú 1. No, o sea, la f es seno. Su inversa es el seno a la menos una, que sería la arcotangente. Recuerda que perdón, la arcoseno. Arcoseno es la función Ah, inversa del seno, coseno. ¿cierto? No sé, pero usted puso primero coseno de x. Arcseno, no puse arcseno primero. Mira aquí dice arcseno, lo voy a escribir mejor. Sen de x. Ah, Ya, ya. Entonces voy a ahí, tomar, como voy a está derivado, considerar, claro, es que mira, aquí yo tengo que, si y es igual a seno de x, entonces la x vale
arseno de X, Sí. esto es arseno de Y, perdón, y esto sería nuestra f a la menos 1 de Y. Sería la inversa del seno, Mm. ¿cierto? Bien, ¿qué sería entonces? Esa restricción tendríamos que ponerla nosotros. Hay que ponerla, ya van a ver por qué va, ya van a ver por qué se ocupa. Ya, la derivada de la Tiene que ser, inversa sí, es, porque tiene que inversa, tiene que ser biyectiva. porque tiene que ser biyectiva, porque para que exista Para la poder ser, inversa, recuerda que tiene que ser para poder biyectiva, ser derivable. ¿cierto? Sí, sí. Ser derivable. Bueno, es Es por eso, ¿no? 1 partido en f' evaluado en f a la menos 1 de y, ¿vale? Esto va a ser 1 partido en... ¿Cuánto vale f'? Es coseno, ¿cierto? Entonces va a Sí, quedar acá abajo. de arriba. Claro, yo creo que voy a seguir. Acá. Seno de X por Sería seno, perdón, la Y derivada sería sería coseno. coseno evaluado en f a la menos 1. Pero f a la menos 1, ¿quién es? Arcoseno. Coseno. Arcoseno. Arcoseno, perdón. Arcoseno de y. ¿Vale? Entonces, mira, por acá al lado les voy a explicar cómo podemos simplificar esa expresión. Nosotros sabemos, ¿se acuerdan de la identidad pitagórica? Coseno cuadrado del arcoseno de y más seno al cuadrado del arcoseno de y, eso vale 1. Así que tengo que aquí coseno al cuadrado de arcoseno de y más, miren, esto de aquí, este cuadrado es como que si estuviera, quítenlo de ahí, es como si estuviera acá, ¿ya? Tengo seno de arcoseno, de arcseno. El seno del arcoseno, como son funciones inversas, eso te da i. Seno compuesto con arcoseno te da i. Así que va a quedar i al cuadrado. Eso vale 1. Así que el coseno cuadrado del arcoseno de i vale 1 menos i al cuadrado. Aplico aquí raíz. Cuando yo le aplico raíz para que se vaya este cuadrado, recuerden que acá nos queda más menos raíz. Pero recuerda que esto de aquí, el arcoseno de i, esto es x y esto pertenece a, ¿ya? Menos pi medios, pi medios. Eso sería que el coseno aquí lo estoy evaluando en un x que está o en el primer cuadrante, cuyo ángulo está en perdón, el x es un ángulo cuyo lado terminal está o en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. En esos cuadrantes el coseno es positivo, ¿ya? O sea, el x pertenece a el primer cuadrante o segundo cuadrante. Esto significa que coseno de x es mayor que cero. Y si es mayor que cero, entonces al aplicarle raíz me quedo con el más. ¿Vale? Así que ahora voy acá y esto va a ser 1 partido en raíz de 1 menos i al cuadrado. ¿Ya? F a la menos 1 era era el arcoseno. ¿Ya? Así que por lo tanto, la derivada del arcoseno de i es igual a 1 partido por raíz de 1 menos i al cuadrado. O sí, o si prefiere, aquí el x tiene que tener valor absoluto menor que 1, ¿ah? Para que no se indetermine.
Bien, aquí hemos construido entonces otra formulita. ¿Vale? La voy a llevar al formulario. ¿Se entendió? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Dijo que el seno por el arco tangente al cuadrado, o sea, perdón, seno al cuadrado por el arco tangente de i le daba i. Seno al cuadrado de Es, arco seno de i. sí, esa es una entidad, yo no me acuerdo de eso. No. Ya, es que mira, ese seno cuadrado tienes que verlo como seno de arco seno de i. Es como que el cuadrado está elevando a todo. Es así. ¿Ya? Como el seno y el arcosenos, el seno y el arcoseno son funciones inversas una de la otra. Cuando tú compones una función inversa, una función con su inversa, ellas se van y te queda solo la variable. Ah, ok. Ah, ya. ¿Ya? Vale, ahora sí. Ahí Aquí, sí. porque es porque este es seno, el arcoseno es seno a la menos una, es la inversa. Así que esto te Sí, queda profe, sí, ya lo vi. y al cuadrado. Bien, Eso. hagamos lo mismo ahora con, no, esta sería la 3. 3. Calcular la derivada del arco coseno. Lo mismo, ¿cómo tengo que tomar la f? ¿Quién es la inversa del arco coseno? O sea, perdón, ¿el arco coseno es la inversa de quién? El arco coseno es la El inversa coseno. de, claro, El del coseno, coseno. ¿cierto? Tomo f de x igual a coseno de x. Aquí el x hay que tomarlo para que quede inyectiva, hay que tomarlo entre 0 y pi, ¿vale? Entonces yo tengo que y es igual a coseno de x. Si solo así, el x es igual a arco coseno de i, y esto sería entonces la f a la menos 1 de i. El arco coseno de i es su inversa. Entonces, lo que queremos calcular nosotros es la derivada de esta, de la inversa. Esa es la que me están pidiendo acá. ¿Se entiende? Ahí le voy a poner x, porque al final lo hacemos con y, pero al final ustedes saben que se cambia la y por x nomás. ¿Bien? Queremos calcular esa inversa. Entonces, por fórmula es 1 partido en f evaluado, f' evaluado en f a la menos 1 de i. ¿Vale? Esto es 1 partido en la derivada de f Menos seno. Cero. es menos seno, ¿cierto? Entonces aquí abajo va a quedar menos seno evaluado en f a la menos 1 de i. Pero f a la menos 1 de i es esto, ¿no? Esto de acá. Queda menos seno de arco coseno. Entonces acá hacemos el mismo arreglo. Yo sé que coseno al cuadrado de arco coseno de i más seno cuadrado de arco coseno de i, eso siempre da 1 por identidad pitagórica. ¿Ya? Y de la misma forma, como coseno y arco coseno son funciones inversas una de la otra, estas, ¿cierto? Se simplifican y te queda solo aquí y al cuadrado, más seno cuadrado de arco coseno de i. Esto vale 1. Así, el seno del arco coseno de i es igual a, aquí voy a poner
más menos raíz de 1 menos i al cuadrado, ¿cierto? Pasé el i cuadrado para allá, para el otro lado, y apliqué raíz para que se vaya al cuadrado del seno. Pregunta, ¿me quedo con el más o con el menos? Mira, recuerde que el arco coseno de i, esto es la x, y esto está en 0, pi. Tendría que ser con el menos, profe. Pero entre 0 y pi, ¿cómo es el seno? Mayor que positivo. Mayor que Positivo. cero. Entre 0 y pi estoy en el primer y segundo cuadrante. En el primer y segundo cuadrante, el seno es siempre positivo. Así que me tengo que quedar con el más, ¿vale? Ah, entonces igual entra a evaluarlo en dónde está ubicado, en qué cuadrante está ubicado el Sí, 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 porque para poder, porque, ojo que aquí para despejar el seno cuadrado, tú primero paso el i cuadrado para allá, pero luego aplico una raíz cuadrada. Cuando aplico raíz cuadrada, me queda más menos raíz, ¿ya? Entonces tengo que ver si lo que está acá adentro, en qué cuadrante está, para ver si aquí me quedo con el más o con el menos, porque recuerda que el seno a veces es positivo y a veces es negativo, va a depender de dónde esté el ángulo. Pero este ángulo yo sé que está entre 0 y pi, porque Mm, restringimos la función seno, el x lo restringimos al 0, pi para que la función quede biyectiva y sea invertible. ya, profe. Bien, entonces voy acá, va a ser igual. Fíjense que acá la función ya tenía un menos, que venía de la derivada del coseno. Entonces va a ser menos 1 partido y ese seno de arco coseno es raíz de 1 menos i al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada del arco coseno es menos 1 partido en raíz de 1 menos i al cuadrado. ¿Ya? O si, o si prefiere, en vez de i le pongo x. Es menos 1 partido en raíz de 1 menos x al cuadrado. Aquí obviamente el valor absoluto de x también menor que 1. O sea, el x está entre menos 1 y 1 sin tocar el 1 y el menos 1. Bien. Entonces voy a agregar esta formulita igual acá a la primera página. ¿Este formulario se puede llegar a hacer también, profe? Sí, no, es que yo después lo voy a escribir bonito en látex. Y le voy a agregar otras fórmulas también. ¿Ya? Ahí le voy a hacer un formulario y también se los voy a dar antes, para que lo tengan para hacer las guías también. Bien. La última, que es importante. La derivada del arco tangente. Bueno, ¿de quién es inversa el arco tangente? De la tangente. Así que voy a tomar f de x igual a tangente de x, ¿ya? Luego tengo que... Y el x hay que restringirlo para que esto sea, para que sea inyectiva, entre menos pi medio y pi medio, ¿ya? Luego, y es igual a tangente de x, si solo si, la x vale arco tangente de y, ¿vale? Esta sería entonces mi f a la menos 1 de y. Calculamos ahora f a la menos 1 prima de y. Es 1 partido en f' evaluado en f a la menos 1 de i. Esto va a ser 1 partido en f'. ¿Cuánto vale f'?
es secante al cuadrado. ¿Sí? Abajo va a quedar. Co- Cosecante al cuadrado, ¿no? No, de la tangente es secante al cuadrado. Ah, Vamos a nuestra Biblia. Secante al cuadrado. Ahí está. Nos queda entonces secante al cuadrado de f a la menos 1, que es arco tangente de i. ¿Vale? Ya. Para poder simplificar esa expresión, tenemos que otra vez usar una identidad pitagórica. La identidad pitagórica es la que relaciona a la secante cuadrado con la tangente cuadrado, ¿se acuerdan? Tenía 1 más tangente al cuadrado. Aquí voy a poner arco tangente de i es igual a secante al cuadrado de arco tangente de i. ¿Ya? Entonces voy a tener que 1 más i al cuadrado es igual a secante al cuadrado de... Sale al tiro, esto sale más rápido. ¿Ya? Así que, porque aquí tengo tangente compuesta con arco tangente. ¿Se van? Porque el arco tangente es la inversa de la tangente. Te queda solo i elevado al cuadrado. ¿Bien? ¿Dudas con eso? Te queda 1 partido en... Y ahí está. Por lo tanto, ahí está. Bien, la voy a llevar al formulario. Bien, para terminar la clase, quiero ver un último ejercicio, que es cuando tenemos funciones de la forma función elevado a función. Por ejemplo, x cuadrado más 1 elevado a seno de x. ¿Ya? ¿Cómo se deriva eso? Con potencia. ¿Cómo? Con una potencia. No, pues no se puede derivar como potencia porque arriba no hay un n, hay una función. Si hubiese un n, ahí sí, pues te queda Ah, n por esto elevado a n menos 1 por la derivada del x cuadrado más 1.
Entonces no se puede, pero hay un truquillo aquí. El truco está en aplicar logaritmo. Se aplica logaritmo en ambos lados. Acá te queda logaritmo. Antes de derivar, se aplica logaritmo. Y acá, recuerden, cuando tienen el logaritmo de una potencia, ¿qué hace el logaritmo? El exponente lo saca afuera, ¿no? ¿Cierto? Ese paso, ¿se entendió? Ahora sí que puedo derivar. Derivo con respecto a x. En el lado izquierdo, mira, tengo el logaritmo de una función. Recuerden que el logaritmo de una función es primero la derivada del logaritmo partido de la función por la derivada de la función que está dentro. Por regla de la cadena, te va a quedar 1 partido en h de x por h' de x. Y acá hay una regla del producto, te va a quedar la derivada del seno por el logaritmo de x cuadrado más 1 más el seno de x en derivar por la derivada del logaritmo de x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces acá tengo h' de x partido en h de x, y acá al otro lado, derivada del seno, coseno de x por logaritmo de x cuadrado más 1, más acá, seno de x por, ¿cómo es la derivada del logaritmo de x cuadrado más 1? Primero deriva el logaritmo, va a ser 1 partido en x cuadrado más 1, y todo eso por la derivada del x cuadrado más 1. Por aquí. Por 2x, ¿no? Ah, El x cuadrado más 1 tiene una derivada 2x. bajo el 2. Bien, y yo lo que quiero es calcular h'. Mira, si la h de x era todo esto, yo lo que quiero calcular es h'. Entonces de aquí yo despejo el h'. O sea, este va a pasar para allá multiplicando todo lo que está acá. ¿Vale? O sea que h' de x va a ser h de x, que es, bien, y ahí está derivada. Está listo. Siempre es así, cuando tengas una función elevada a función, te conviene hacer esto. Aplicar logaritmo primero en ambos lados, después derivar, y en el lado izquierdo se aplica regla de la cadena. Bien, ¿dudas con este ejercicio? No voy a hacer más. Con este finalizo la clase. Solo quiero que me digan si tienen dudas. Si no, dejamos la clase hasta aquí. ¿Parece que no? Bien, jóvenes. Dejamos hasta aquí entonces. Me desconecto para que ustedes se preparen para su próxima clase. Profe, ¿te lo va a Profe, subir el tiro? Al tiro lo voy a juntar con la clase anterior. Ya, profe. Vale, gracias. Vale, vale. el día viernes entonces seguimos El día hablando. viernes seguimos con nos queda derivada implícita y ya después empezamos a ver puntos críticos, cómo buscar máximos, mínimos. ¿Ya? Así que bueno, eso, nos vemos hasta el viernes entonces. Bien, jóvenes, se pueden desconectar.